El dolor se origina con la presencia de un estímulo nocivo y provoca una reacción inmediata de alarma en la persona, y debe preservarse porque es fundamental para el mantenimiento de la vida. En respuesta a un estímulo nocivo, sea químico, térmico, de presión o de cualquier otra característica que pueda provocar dolor, se activan unas terminaciones nerviosas libres llamadas nociceptores. Estos van a actuar como receptores de esa información nociceptiva y la van a transmitir al sistema nervioso central a través de fibras nerviosas de tipo A delta y C. En la membrana celular de estas neuronas existen unos receptores que pueden ser canales iónicos, esto es, que modifican el tránsito de iones dentro y fuera de la neurona, o receptores metabotrópicos, es decir, que provocan cambios en la síntesis de proteínas citoplasmáticas, que codifican información relacionada con cambios de presión, de temperatura o de pH. Una vez estimulados los nociceptores, estos provocarán cambios en la carga eléctrica de la membrana neuronal, lo que resultará en la propagación del estímulo nervioso hasta el asta dorsal de la médula. Allí se libera glutamato, un aminoácido excitador que se unirá a un receptor localizado en una neurona postsináptica que transmitirá la información hacia los centros superiores del sistema nervioso central, llegando al tálamo y a la corteza cerebral. Desde estos mismos núcleos superiores se ponen en marcha vías descendentes que llegarán de nuevo al asta dorsal de la médula y liberarán sustancias endógenas inhibidoras que actuarán modulando la transmisión del estímulo, es decir, la cantidad de información que será transmitida desde la médula espinal hacia los centros superiores. Cuando la señal nociva es lo suficientemente intensa o duradera, se desencadena sin embargo una serie de mecanismos encaminados en principio a preservar y a defender al organismo de esa agresión externa. Es la llamada respuesta inflamatoria. Cuando el organismo recibe señales de la existencia de una agresión externa, bien sea una infección, un traumatismo o una lesión, se produce la activación de distintas células relacionadas con el proceso inflamatorio, como son neutrófilos, mastocitos, basófilos, que migrarán hasta la zona de lesión provocando la liberación de sustancias proinflamatorias como las citoquinas, la bradiquinina o la histamina. Estas citoquinas interactúan con la enzima fosfolipasa, activándola e iniciando así la secuencia de liberación del ácido araquidónico. La respuesta más importante relacionada con la inflamación se produce con la activación de la llamada cascada del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un elemento constitutivo de la membrana celular de todas las células del cuerpo humano. Cuando se produce una activación del sistema inmune, este ácido araquidónico se desprende de la membrana celular. Al estar libre en el citoplasma, es atacado por unas enzimas denominadas ciclooxigenasas. El ácido araquidónico, al unirse a estas ciclooxigenasas, sufrirá modificaciones de su estructura química, lo que dará lugar a la formación de una amplia familia de sustancias denominadas genéricamente icosanoides y clásicamente divididas en tres familias: los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas. Las prostaglandinas liberadas en respuesta a esta activación del ácido araquidónico provocan una respuesta inflamatoria generalizada que afecta a distintos sistemas del organismo, desde el sistema cardiovascular, la musculatura lisa, el sistema inmune, el sistema autónomo y, en último término, provocarán la clásica respuesta de hipertermia, extravasación, edema y dolor que ya conocían los romanos: calor, rubor, tumor y dolor. En ciertas ocasiones, la inflamación se transforma en un proceso patológico. En este caso, el dolor crónico ha perdido su función de defensa para convertirse en una entidad que no aporta nada al proceso curativo, generalmente al contrario suele ser un freno, y que empeora la calidad de vida y aumenta el sufrimiento del paciente. Desde 1992 se conoce la existencia de al menos dos isoformas de la enzima ciclooxigenasa, las llamadas COX-1 y COX-2. Ambas participan en la regulación de la homeostasis con papeles bastante repartidos. La COX-1 es responsable de la síntesis de prostaglandinas determinantes en la función cardiovascular, fundamentalmente antiplaquetaria y antitrombótica, y en el tejido intestinal. La COX-2, aunque participa también en funciones relacionadas con la homeostasis, en el riñón, el sistema nervioso central, el endotelio vascular, el estómago, la próstata y los ovarios, juega un papel crítico en la respuesta al dolor, ya que se ha visto que se sobreexpresa, aumentando su expresión hasta 20 veces cuando se produce un fenómeno doloroso. La estructura química de ambas ciclooxigenasas es extremadamente similar. De hecho, el centro catalítico, donde se produce la transformación del ácido araquidónico en prostaglandinas,
solo se diferencia en dos aminoácidos localizados concretamente en la posición 523. Así, donde en la COX-1 figura una isoleucina, en la COX-2 figura una valina. Esta diferencia, que en muchas moléculas podría pasar incluso desapercibida, tiene una repercusión determinante en la estructura de estas dos isoenzimas. La estructura tridimensional se modifica dramáticamente, creándose en la COX-2 un canal hidrofóbico más ancho y dando lugar a la aparición de un bolsillo inexistente en la COX-1. Desde hace más de 100 años se sabe que es posible bloquear farmacológicamente la ciclooxigenasa, impidiendo la formación de los eicosanoides y por tanto impidiendo el desarrollo del proceso inflamatorio. Es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos, clásicamente llamados AINE. Estos fármacos se introducen en el canal hidrofóbico de la COX, impidiendo el acceso del ácido araquidónico y con ello la formación de las prostaglandinas. Desde el descubrimiento de la isoenzima 2 de la ciclooxigenasa, se buscó sintetizar fármacos que fueran capaces de bloquear exclusivamente la isoenzima 2, responsable fundamental del proceso inflamatorio, sin impedir el correcto funcionamiento de la COX-1. Así se crearon los antiinflamatorios no esteroideos selectivos o COSIP, que actúan igual que los AINE tradicionales, pero por su estructura química solo son capaces de bloquear la COX-2, interactuando con el bolsillo hidrofóbico inexistente en la COX-1. Hasta el momento se han sintetizado numerosos fármacos selectivos de la COX-2, pudiéndose globalmente agrupar en dos grandes familias en función de que contengan en su estructura química un grupo sulfona o un grupo sulfonamida. Por el momento son estos últimos, los derivados sulfonamida y en concreto Celecosip, el que ha demostrado un mejor perfil farmacológico y el único autorizado y comercializado tanto en Europa como en Estados Unidos.